Bueno, son las 9 de la mañana con 25 minutos en el tiempo del centro de la República. Hace algunas semanas tuvimos oportunidad de conversar en CNN con Helmut Schwarzer, que es el especialista principal en protección social y desarrollo económico de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Con Helmut hablamos del estudio, del informe que presentó la OIT acerca de lo que está ocurriendo en el mundo con el sistema para el retiro. Todo lo que ocurrió en muchos países del mundo en donde se instauró un sistema diferente, un sistema, digamos, privatizado como el que México adoptó también, al igual que otras naciones. Y lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, precisamente en estos países, cuando se fue detectando que pues el modelo no trajo los resultados que se prometieron, no trajo los resultados que beneficiaran precisamente a las personas en jubilación o en retiro. Y el estudio de la OIT es un estudio que México tiene que revisar con mucho ojo, con mucha atención, sobre todo ahora que está ya una iniciativa en la Cámara de Diputados, una iniciativa que ha propuesto Morena precisamente para el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, me permití buscar de nuevo a Helmut, a el doctor Schwarzer, precisamente para recuperar los ejes principales de esta importante investigación multinacional que nos muestra pues las deficiencias del modelo y los efectos que ha causado pues este asunto en varios países del mundo. Gracias, Helmut, nuevamente por conversar conmigo ahora en este espacio de noticias en la mañana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, y muy buenos días a todo auditorio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, a ti, Helmut, queremos escuchar lo que la OIT le ha dicho pues al mundo en su análisis, un estudio de varios años en varios países. ¿Cómo resumirías los hallazgos que encontraron? Sí, la OIT comenzó a investigar los resultados de las así llamadas privatizaciones de pensiones que ocurrieron en 30 países en el mundo a partir de 1981, cuando Chile hizo la primera privatización de pensiones, todavía en el gobierno Pinochet, y después otros países en América Latina, Europa Oriental y 2 países en África copiaron parcialmente o integralmente el modelo chileno. Esta evaluación la OIT la hizo, el Departamento de Protección Social de la OIT la hizo a partir de los años 2010, cuando nos dimos cuenta de que muchos países comenzaban a hacer reformas, o sea, cambios al modelo privatizado, en muchos casos en función de la crisis económica del 2009, que sacudió al mundo, sacudió a los países de Europa Oriental que habían privatizado sus sistemas de pensiones, también a algunos países de América Latina como Argentina, Bolivia, que también fueron afectados por la crisis económica de modo más fuerte. Y lo que nos quedó claro fue que hubo algunos problemas, o como tú bien lo dijiste, los sistemas de pensiones de un lado no entregaron, esos sistemas de pensiones privatizados no entregaron sus promesas en la forma como habían prometido al momento de la privatización. Las prestaciones que entregan son más bajas que anteriormente, véase en el caso de Chile las protestas en la calle, las tasas de cobertura no han avanzado, al contrario han disminuido, el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres queda exacerbado porque las mujeres tienen una desventaja en el mercado de trabajo y un sistema de cuentas individuales cristaliza esta desventaja e incluso a veces la aumenta. Entonces hubo una serie de impactos en materia de resultados negativos de esas reformas de pensiones, pero también un costo de transición, un costo fiscal, porque hay que continuar pagando
las pensiones del sistema anterior. Se hace usualmente un corte, a partir de determinada fecha no ingresan más nuevos cotizantes al sistema antiguo, ingresan al sistema nuevo, y con qué recursos pagar las pensiones del sistema antiguo. Ese costo de transición avaló las finanzas públicas de muchos países y también hizo con que estas reformas costosas que no habían entregado los resultados comenzaran a ser revertidas en muchos países. Y hoy día tenemos una cuenta de que 18 de los 30 países ya han hecho reformas de sus sistemas de pensiones. Esta reversión de la privatización de las pensiones pues se ha dado de diferentes maneras. Cuéntanos, Helmut, ¿qué países decidieron revertir totalmente estas reformas de pensiones para regresar a modelos anteriores? Cuéntanos el proceso, ¿cómo se dio? Sí, son 18 países que han revertido o parcialmente la privatización o integralmente. Parcialmente son casos a donde se transforma las pensiones privadas en pensiones complementarias a un sistema público que se reintroduce en aquellos países que lo habían abolido. En un caso, por ejemplo, es en Argentina, donde se transfirió para el sistema público de pensiones todos los afiliados y activos del sistema privado. Kazajistán, en Asia, Hungría, otros países de Europa Oriental que hicieron también estas reversiones de sus privatizaciones. Otros países hicieron reversiones parciales de su privatización. El caso, por ejemplo, de Polonia, que había mantenido un pilar público, o sea, un sistema público de pensiones suplementado por unas pensiones privadas obligatorias, y se disminuyó las contribuciones para el sistema privado complementario, se aumentó las contribuciones para el sistema público, y con eso se trasladó el rol principal de provisionar pensiones para las personas al sistema público de pensiones. Entonces, cada uno de los 18 países que hicieron revisiones de sus sistemas, reformas de sus sistemas, hicieron una reforma un poco diferente. Hubo también aquellos países que siquiera llegaron a implementar la reforma privatizada, no llegaron a privatizar las pensiones, porque un tribunal supremo, tribunal constitucional, entendió que no era adecuado hacer la privatización de pensiones. Eso fue el caso de algunos países en América Latina. Nosotros pensamos que nosotros de la OIT, ahora sacando las conclusiones de estas reformas, pensamos que cada país debe de estudiar muy bien cómo ha sido el desempeño de su sistema de pensiones en el caso de los países que lo privatizaron, y construir una propuesta sobre cómo se puede diseñar, cómo se puede hacer una reforma de modo a que las pensiones que se generen sean nuevamente pensiones suficientes, sean pensiones que eviten la pobreza, que se aumente la cobertura. Esos son objetivos fundamentales de un sistema de pensiones. El objetivo fundamental de un sistema de pensiones no es el desarrollo del mercado financiero. Bueno, justo ese es el tema, Helmut, porque en el análisis y en el estudio de varios años que ha hecho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través de esta área de protección social y desarrollo económico, es el retrato de cuerpo entero de que quien salió y ha salido ganando de este sistema de privatización de las pensiones ha sido precisamente el sistema financiero, no las personas.
Eso es una conclusión importante, sí. El sistema financiero gana por medio de toda la intermediación de ahorro, por medio de todo un abanico de servicios que se crea alrededor del sistema privado de pensiones. Y eso también tiene un costo, ¿no? Tiene un costo de administración que es mucho más alto que el costo de administración de un sistema de pensiones público, de un sistema de pensiones unificado, bien administrado, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un sistema público con una buena gobernanza, con una transparencia, con una participación de trabajadores, empleadores, de la sociedad en la supervisión de qué es lo que pasa en el sistema de pensiones. Un sistema público de pensiones en los países que tienen mejores costos de administración está por debajo de un punto porcentual, por ejemplo, de costo de administración de lo que el sistema recauda, ¿no? O de lo que el sistema paga en pensiones. Ya los sistemas de pensiones privados con pensiones, con fondos de pensiones fragmentados, ¿no? Diferentes fondos de pensiones para cubrir a la totalidad de un país tienen un costo muchas veces superior a esto, ¿no? Porque se repite el mismo costo de administración, se repite el costo de mercadeo, ¿no? Se hace costos, ¿no? Se paga comisiones para diferentes tareas que un sistema público de pensiones hace internamente sin necesitar de cobrar del afiliado. Helmut, bueno, pues ese es el gran tema, desde luego, en este momento para un país como México, que como mencioné al principio, pues está esperando a que se discuta en la Cámara de Diputados una iniciativa. Ahora hablaremos de la iniciativa en México, pero acorde al estudio que ustedes hicieron, pregunto si México está entre los países analizados por la OIT y si México, como tú lo dices, tiene que revisar el desempeño del sistema de pensiones de una manera muy amplia. ¿Está México en esta lista? Sí, México es un país que efectivamente privatizó su sistema de pensiones. En 1997 se hizo esa reforma privatizadora para las pensiones administradas por el IMSS, en el 2007 para las pensiones administradas por el ISSSTE. México todavía no ha adoptado ninguna reforma de su sistema privado de pensiones, ¿no? Hasta este momento. Lo que sí es importante de mencionar, algo que otros países también lo hicieron. México recién adoptó un sistema universal de pensiones no contributivas, ¿no? Financiado con impuestos, que busca cubrir a algo como 8 a 9 millones de adultos mayores. A principios de este año se lanzó. Es una iniciativa muy importante. Otros países también lo adoptaron, por ejemplo, Kazajistán, por ejemplo, Bolivia, Argentina. Chile introdujo, a pesar de no haber hecho una reforma de su sistema privado de pensiones, pero también introdujo pensiones básicas financiadas con impuestos que mejoraron la situación de los adultos mayores. Entonces, eso es un avance importante para el caso de México. Ahora, México tendrá que evaluar las proyecciones de prestaciones que este sistema privado va a propiciar. Otras entidades, como por ejemplo un estudio de la OCDE del año 2016, dicen que a lo mejor las tasas de reemplazo, o sea, el monto de las pensiones, va a ser de algo como 25 a 30%, eso del promedio de los salarios que las personas contribuyeron, y en caso de que se tenga un historial irregular de contribuciones, probablemente la tasa de reemplazo va a ser mucho más bajo que eso, ¿no? Solo para tener una idea, el convenio número 102 de la OIT es una norma internacional de trabajo
que establece cuáles son los parámetros mínimos que los países deberían de presentar en materia de protección social, establece una línea mínima de tasa de reemplazo de 40%. O sea, los sistemas privados de pensiones por sí solos no han obtenido esa tasa mínima de reemplazo, y eso es importante porque significa que pensiones muy bajas también representan un alto riesgo de pobreza en la vejez. Entonces, ese es un riesgo que México tiene que evaluar, de qué forma puede reformar a su sistema de pensiones, eventualmente con un componente público de pensiones, una complementación quizás por medio de pensiones privadas para las personas con ingresos más altos. Ese es un camino posible. Otros caminos también podrían ser pensados, pero eso tiene que ser hecho a partir de un diálogo entre los actores y basado sobre una evaluación objetiva del sistema de pensiones mexicano y de los resultados y también de las expectativas que la sociedad tiene en relación al sistema de pensiones. Bueno, me parece, a reserva de hablar de manera más directa esta mañana con uno de los impulsores de la iniciativa, que se está focalizando el tema de la propuesta de reforma en México, más sobre la ampliación de posibilidades para utilizar esos recursos millonarios de las pensiones en inversiones. ¿Qué me dices de esta parte de la historia en términos del análisis que ustedes han hecho comparativo? Los recursos de las personas para retiro que se utilizan para financiar proyectos de desarrollo, son miles de millones de pesos o de dólares, sabemos, pues es mucho dinero el que está en juego. Se ha utilizado o se utiliza ese dinero para financiar cierto tipo de proyectos. ¿Qué me dices de la revisión que se hace sobre el uso del dinero de las pensiones? En este caso hablamos en México de las AFORES, pero ¿qué me dices de este tema? Yo no conozco exactamente todas las reglas de inversión para las AFORES y yo conozco solo, digamos, en general la propuesta que se ha enviado para el Parlamento para tratar de reglas de gobernanza y de reglas de inversión por parte de las AFORES. Pero eso es una línea de trabajo posible que va por un camino diferente o quizás incluso complementario de lo que yo había dicho antes. Una línea es discutir una reforma de la estructura del sistema de pensiones. ¿Qué rol asignar al sistema privado? ¿Qué rol asignar a un sistema público de pensiones? ¿Cómo ambos se complementan? Eso es lo que la OIT ha llamado de reformas de los sistemas de pensiones, una reversión parcial o que en algunos casos integral de la privatización. Otra línea de trabajo que también es importante es la línea de mejorar las condiciones de inversión para los sistemas privados de pensiones, los fondos de pensiones que eventualmente en muchos países son complementarios de pensiones públicas, para que con una mejor rentabilidad se pueda tener resultados mejores para el beneficiario. Eso es una línea de trabajo también importante para aquellos países que decidieron tener un sistema de pensiones privado, sea en qué rol sea, porque lo que hemos visto en nuestro análisis es que en los 30 países que privatizaron, la rentabilidad efectiva para el beneficiario ha sido reducida. Una rentabilidad nominal, la rentabilidad que se publica usualmente parece ser bastante alta, pero después vienen todas las comisiones, comen, y la rentabilidad que efectivamente aterriza en la cuenta individual de la persona no es una rentabilidad suficiente para garantizar una buena pensión. Entonces, por eso un esfuerzo para mejorar la rentabilidad que efectivamente beneficia a los ahorradores o a las personas que tienen su cuenta en un fondo de pensiones privado puede ser algo muy importante.
Bueno, fundamental, la razón de ser del sistema, porque se supone que es para, desde todos los puntos de vista, favorecer o garantizar un retiro apropiado para las personas. De eso se trata la historia. De eso se trata. O se trataba la historia. De eso se trata. Pero no sucedió. De eso se trata, y los países que han hecho privatizaciones se dan cuenta de que hay un costo elevado a esa privatización asociado a resultados insuficientes en materia de protección social, y por eso es importante, además de mejorar el desempeño de los sistemas privados, mejorar la supervisión, etcétera, pero también reasignar los roles a partir de una evaluación de este sistema de pensiones, ¿no? ¿Qué rol efectivamente le debe tocar al sector público? ¿Qué rol efectivamente le debe tocar al sistema privado? Ni más ni menos, pues es un momento para México importante en esta materia que involucra pues a todo el país por lo que significan las pensiones y los retiros y el retiro en este caso. Así que te aprecio mucho, Helmut, que volvamos a hablar esta mañana ahora en este programa para que compartas lo que ha sido este informe, este estudio de la Organización Internacional del Trabajo que se dio a conocer hace algunas semanas. Y bueno, pues seguir hablando del tema porque el asunto involucra al interés de los países, en este caso de México. Gracias, Helmut, por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días y muchas gracias, Carmen. Al contrario, Helmut Schwarzer, el especialista principal en protección social y desarrollo económico de la OIT, que ha explicado este importante estudio sobre los sistemas privatizados en el mundo y lo que ha ido sucediendo, la reversión o parcial o total. En estos 30 países, 18 países han ido revirtiendo las reformas privatizadoras, como se ha explicado, de forma parcial o total, por todos los efectos que estas modificaciones legales trajeron en contra de lo que se había prometido fundamentalmente en materia de rentabilidad para las personas finales o beneficiarias de los retiros, es decir, las personas que al final de la historia pues no tuvieron o no han tenido la rentabilidad para efectos prácticos en su retiro. Es un estudio que obligadamente México tiene que revisar y especialmente los legisladores que ahora están en la tarea de modificar o hacer reformas a este sistema en cuestión. Marco Antonio Medina Pérez es el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por Morena y te aprecio mucho, diputado, que estés aquí para hablar de la iniciativa y de lo que están pensando hacer sobre el tema de las pensiones y el sistema de retiro, del ahorro para el retiro en México, después de oír lo que oímos con Helmut.